tal, comunidad de filosofía y humor? Estamos aquí al fin con un nuevo podcast después de... Ustedes no saben esto porque ustedes solamente se enteran de los resultados, pero... Bueno, voy a introducir a Camilo y después les contamos. Me acompaña, como siempre, Camilo. Hola, Camilo ha sido introducido. Bueno, contarles que nos demoramos tanto tiempo no porque no hayamos grabado podcast en general, que en parte igual es cierto, sino porque grabamos 2 veces un podcast que les habíamos prometido y que va a ser como pasó en Señales Podcast, el segundo podcast que no existió o ya no se llama, que era acerca de los orígenes de la filosofía, para comentar el video que habíamos lanzado en el verano. Esa es la promesa que nosotros le hacíamos, que salía video y que nosotros después hacíamos un podcast del video profundizando, claro. Profundizando en el video, claro. Cosas que nos quedaron fuera, cosas que hay que aclarar, porque después nos ponen en los comentarios así el típico comentario ultra académico. Cuando dicen esto en realidad era tal cosa. Y uno dice, efectivamente, pero teníamos que explicarlo en 10 minutos. Claro, el podcast no salió bien. Lo intentamos grabar 2 veces y en ese intento el audio, todo pasó porque intentamos grabar con 2 micrófonos y en el micrófono del otro se escuchaba el otro, entonces fue un enredo más o menos. Aclarando ese tema, el problema es que generalmente tenemos mucha reverberancia y cosas así, y mi voz es muy gruesa y se filtra por otros micrófonos a veces, etcétera. Entonces, todo es culpa de Camilo. Básicamente de mi voz, y que a veces hablo muy fuerte y cosas así, y la calidad habla muy despacio. Yo soy más suavecita. Entonces teníamos problemas ahí, y efectivamente hubo problemas ahí también con el micrófono, que son una cosa. Pero eso más o menos es simple ante la pregunta de ¿van a volver a entonces eventualmente grabar ese podcast comentando el video? La respuesta es sí, pero no pronto, porque quedamos medio... saturados. Sí, porque aparte fue muy largo, fueron 2 veces y el podcast duró más de 1 hora, porque era un buen podcast también, lo pasamos muy bien, pero ya que se ha arruinado 2 veces fue una experiencia trágica. Religiosa. Claro. Como pero diría en el mal sentido. Julio Fue una Iglesias. experiencia religiosa. Demonetizado por... No monetizamos, pero... demonetizado porque mi voz me salió muy parecida. Sí. Fue una copia. Los algoritmos brutal. descubrieron la canción. Así que el día de hoy estamos pensando hacer un podcast más o menos cortito, rapidito, de un tema para que lo subamos rápido, todo eso, y que lo disfruten. Ojalá suene bonito porque, bueno, contábamos en ese podcast, y lo volvemos a contar, que probablemente ustedes que ya han escuchado decenas de nuestros podcasts, en todos los podcasts sonamos relativamente diferentes, y eso es porque hemos pasado por varios micrófonos, no tanto, pero también por varios lugares. Entonces, hoy día estamos en otro lugar de los estudios generales de filosofía y humor, pero estamos en otra habitación, con otro setup, con otra distancia, con otro micrófono. Entonces probablemente el próximo podcast que ustedes escuchen va a ser también diferente. ¿Y por qué hicimos esto? Quizás se pregunten. ¿Y por qué no lo grabamos simplemente en el mismo lugar? Quizás porque somos tontos. Puede ser. No, porque hemos intentado optimizar el proceso y de alguna manera estamos buscando todavía, seguimos en búsqueda. Claro, hemos puesto, por ejemplo... intentamos con 2 micrófonos a ver si salía más cómodo. Esponja acústica, alfombra. Resulta que el lugar que teníamos para grabar es también, curiosamente, el lugar que tiene más eco dentro de todo este departamento. Así que ahora estamos en otra pieza que no es la que pensábamos para grabar, pero sí tiene un montón de libros. Y como curiosidad para la gente que le gusta grabar cosas, los libros son una especie de destructor de ondas naturales, porque en la repisa adquieren una forma irregular y eso hace que el sonido no rebote y no vuelva a entrar por el micrófono. O sea, yo no sé qué hay de natural en un libro, pero... No, pero destructores naturales, por naturaleza, como el cultivo. Bueno, ustedes muchas veces nos habrán escuchado decir, para pasar al tema del podcast y que efectivamente sea más breve de lo normal, nos han escuchado decir que la filosofía es inútil. Probablemente no a nosotros, a sus padres. No, y a mí. Yo muchas veces he dicho que la filosofía es inútil. Yo lo sostengo cada vez que empiezo mis clases de filosofía en el colegio o la universidad. ¿Por qué estamos aquí? Porque quieren que pierdan el tiempo. Claro, pero... pero ahora vamos a afirmar una tesis opuesta. Y es que la filosofía no es inútil. Y bueno, nosotros cuando decimos que es inútil, por supuesto que es una hipérbole, ¿no? Porque obviamente trae muchas cosas con ella que efectivamente hacen que no sea inútil. Pero claro. Bueno... Esto puede ser otro podcast totalmente completo. De hecho, yo leí una vez un paper que entregó un profesor, porque esto no lo inventé yo de que la filosofía es inútil, obviamente, pero había un paper que al final de cuentas explica que la filosofía es supra útil y que por ende es algo que eleva al ser humano a algo que va más allá del pragmatismo
y ahí uno lo junta con el arte, por ejemplo, con otras expresiones que son realmente humanas. Es simple contarles que la filosofía es inútil, pero porque es más allá de lo útil, es supra útil, pero no queremos entrar en eso. Es como la metafísica. Claro, porque la filosofía al final de cuentas es en cuanto tal la metafísica, la filosofía primera. Pero el punto es que queremos acá hablar de algo muy pragmático, en decir que sí hay utilidades de cierto modo para la filosofía, mejor dicho. Y es más, la filosofía ha sido muy útil a lo largo de toda la historia. Claro, entonces primero partamos con el mito. La gente dice que la filosofía es inútil porque generalmente la gente piensa que la filosofía es esto de buscarle la quinta pata al gato, de preguntarnos por el porqué, los porqué. Que no nos enseñen a usar Excel. Claro, que al final ¿qué hace un filósofo en la universidad si no está moviendo dinero de la bolsa? ¿Para qué preguntar si acaso conocemos o no? ¿O qué conocemos cuando conocemos? Si igual hay cosas que sabemos y hay cosas que no nomás. Claro, eso diría. Estoy poniéndome en lugar de lo que dirían algunos compañeros de curso que tenía. ¿Y por qué preguntarse acerca del mundo del conocimiento si en la práctica uno conoce? O quizás no conozcamos, pero por lo menos creemos que conocemos y no funciona bien. Claro, en la práctica podemos verterlo igual. En la práctica podemos trabajar en tal lugar de todos modos sin responder a la pregunta sobre el inicio del conocimiento, sin responder a la grande pregunta de la filosofía. O sea, podríamos decir, necesitamos elevarnos a las alturas trascendentales del pensamiento como para llevar el pan a nuestra casa. Y eso yo creo que es la principal crítica cuando dice que la filosofía es inútil, porque ninguna de sus reflexiones muchas veces son aplicables a la realidad. Claro, no hacemos pan. De hecho, mucha gente que no se pregunta por la filosofía es muy práctica en el sentido... Es más capacitada para vivir el mundo real. Claro, entonces por eso yo creo que ahí viene la primera crítica de la filosofía. Pero por otra parte, también el mundo filosófico que nos toca conocer, que el mundo académico, el mundo universitario, tiene de cierto modo esta culpa de la mala fama que tiene la filosofía. O sea... Y que yo creo que, bueno, es un punto que vamos a tocar después, pero no solamente se le aplica a la filosofía, porque tanto paper que se escribe, ustedes saben que en realidad Camilo y yo no somos parece tan fan de los papers, que podremos comentarlo más adelante también, que al final, claro, se preguntan y se plantean y discuten sobre cuestiones de manera redundante, que uno podría decir, sin hacer contribuciones reales, sino que contradecir una postura con la otra, con mejores o peores argumentos. ¿Es efectiva la traducción de tal autor de 1743 de la Ética de Nicómaco? Claro, del parágrafo 15B claro. de Ética Nicómaco 3. Claro. Claro, exactamente, claro. Ética Nicómaco 5.3 acerca de las cosas justas por naturaleza, cuando Aristóteles dice que es como el fuego, no sé qué. La traducción alemana traduce esto como norma, cuando la palabra norma nunca está en Ética Nicómaco, sino que bla 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 bla. Y son discusiones, y no son pocas discusiones, digo, estoy pensando porque estos son papers de verdad. Quizás probablemente alguien haría como... aburrido. Claro, sí, efectivamente lo que dice Platón en República respecto de la noble mentira es una interpretación literal, o el concepto noble mentira en verdad está traducido como tal cosa, no sé qué. Si la traducción alemana en verdad le hace justicia a la traducción griega porque el pergamino del cual se tradujo estaba corrupto por un comentarista del siglo XIII. Claro, y que son cosas que al final uno podría decir, ¿importa? Yo te voy a decir que sí. Yo te voy a decir que sí, pero a mí. Pero claro, como que nos importa porque había estado ese meme, For the Glory of Satan, of course. Claro, algo así era el meme, ¿no? Sí. Entonces es como, claro, importa para satisfacer la curiosidad y el conocimiento, pero en hechos prácticos... No. Probablemente decir que mentir a la sociedad, en general todo el mundo va a estar de acuerdo en que eso no es correcto, pero no sé, digamos, en el fondo vamos a seguir viviendo como estábamos viviendo, incluso claro. Si sabemos a qué se refería Platón cuando dice noble mentira, etc. Es decir, claro, o sea, básicamente la mayor parte del trabajo que se hace en los académicos de filosofía en la actualidad, y lo mismo lo reconocen, yo siempre hablo con los profesores, que estábamos hablando acerca de unos papers y publicaciones. Claro, hay que ser sinceros, son cosas que están medio obligados a escribir. Son investigaciones que muchas veces históricamente los filósofos sí hacían, pero hacían para ellos mismos, para responder más o menos a la pregunta sobre entender de la mejor forma posible, en este caso a Platón,
en la actualidad eso se convierte en investigaciones que las universidades de cierto modo, o el sistema, o el Estado, como uno quiera decirle, obligan un poco a los filósofos para darles fondos para que puedan seguir filosofando, que eso hace que la universidad sea mejor, etcétera. Todo eso remítanse al podcast de la Cali hablando acerca del open access, paper y cosas así. Entonces, al final, claro, dentro del mismo mundo académico de los filósofos hay una gran parte de ellos que también están un poco desilusionados sobre la actualidad del proceder del filósofo. No sé si históricamente hayan estado muy orgullosos tampoco de proceder de Además los filósofos. que hay una, yo creo que debo añadir que hay una concepción del filósofo estereotipizada, que yo jamás he conocido a un filósofo que sea así, por cierto, que fuma mucha marihuana, que siempre está volado en el jardín pensando En el parque. en la inmortalidad del cangrejo, pero en realidad yo nunca, o sea, no estoy negando que pueda hacerlo en sus tiempos libres, pero en el acto mismo de filosofar, yo jamás he conocido Claro, a alguien... hay una imagen del filósofo como ese hippie... Como una especie de... No quiero decir vago, porque no es que sea vago, pero va por ahí, como ese místico hippie sesentero, metido en ácidos, hablando más o menos una incoherencia mística. Claro, ese que tú dices, esa imagen falsa quizá del filósofo, pero que hay, porque hay gente que yo creo que se autodenomina muchas veces filósofo. Y yo creo que efectivamente pueden tener pensamientos filosóficos, si no se trata de eso, se trata de, yo creo, de quizá que los filósofos cuando están discutiendo con otros, están tratando de emitir la mejor potencialidad y los mejores argumentos que tienen. No es un ambiente propicio a los vicios, por así decirlo. O sea, es un ambiente... Miren, yo lo separo así. Deportistas hay muchos. Obviamente hay gente que es deportista porque sale a correr un poco en la mañana, o algunos ni siquiera a correr, se ponen el buzo y caminan con mayor velocidad generalmente, y eso uno puede decir, ¿es un grado de deportismo? Sí, del mismo modo que, claro, la figura que tú recién nombráis es un grado de filósofo. Pero cuando nosotros hablamos de filosofía o filósofo académico, o los que estudian generalmente en la universidad filosofía, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a un deportista de alto rendimiento que tiene, por así decirlo, una dieta especial, un rigorismo especial para llevar unos tiempos medidos para conseguir sus logros, y que en general intenta ser la mejor versión posible para representar a su país en el extranjero en una competencia internacional. Claro, y esa persona igual puede salir a caminar en la mañana con su mamá un poco más rápido para acompañarla, para conversar, o con amigos, lo que sea, pero no es que en cuanto deportista en su mejor nivel entrene así. Claro, básicamente es como, claro, la gente que va hay distintos públicos de personas que van al gimnasio. Está la gente que va al gimnasio y que pagó el año, va a un par de clases, con una polera nueva muy bonita, logra muy pocas cosas y luego se va. La Cali. O el filósofo como el que decíamos, el que tiene unas cuantas ideas pero se queda en el mundo más o menos de como un hipismo, por así decirlo. Y se queda en el mundo de especulación, en la buena onda con sus amigos, y que también está muy bien, si igual claro, se pasa bacán. Y leí un par de cositas por aquí y por allá en internet, y vi un par de videos, y obviamente en el otro extremo tenemos los filósofos ultra profesionales con doctorados en la doctoración de la filosofía, y que lamentablemente tienen que escribir los papers acerca de si fue bien traducida la palabra no sé cuánto en Platón en el siglo XIII, y si por lo mismo llevamos los últimos 700 años entendiendo correctamente a Platón o no, en ese fragmento, ni siquiera todo. Perdón, pero es que se me durmió el pie, entonces voy a estar... Esto puede arruinar toda la grabación, así que... No. Voy a dejar eso en la edición solamente para que sepan de lo que sufro cuando estamos conversando con ustedes. No, mentira, pero bueno. Es una tortura física. Es una tortura física. Claro, entonces... Por no salir a correr en la mañana. Claro, podríamos decir al final de cuentas que hay un estereotipo, uno que es una imagen un poco, ¿cómo se dice? Una fantasía de lo que es el filósofo muchas veces en redes sociales, los memes que a mí me llegan. Y por otra parte un estereotipo creado efectivamente por los profesores, pero está un poco supeditado a las condiciones académicas y universitarias que tiene la actualidad. Claro, la exigencia, y que en defensa de los académicos o los filósofos que son académicos, la gran mayoría de los académicos tienen esta misma exigencia. Y con académicos nos referimos a físicos, nos referimos a biólogos, nos referimos a historiadores. Es decir, y nombres en el fondo a la gente que se dedica a investigar. Que al final de cuentas, si usted va a la universidad, entre todos esos filósofos que parece que no están aportando nada útil al mundo, vaya a la facultad de historia. Yo tengo saludos a todas mis amigas que créanme que yo también lo veo y digo, acá no te está aportando algo muy útil al mundo, pero si hacemos el ejercicio también podemos ir realmente a la facultad de ingeniería
Y algo habrá, algo habrá. O de astrofísica, y que le están tomando fotos, se gastan millonadas en tomarle fotos a agujeros negros, y que no me malinterpreten, yo lo encuentro fascinante, pero ¿qué utilidad nos provee eso? Claro. Digamos, en el mundo real, como quizás tener mejores cámaras para tomar fotos, pero ¿de qué nos sirve saber cómo luce un agujero negro? A lo que vamos en ese punto es que, claro, cuando alguien acusa al filósofo de no hacer cosas útiles, lo que está haciendo es establecer un criterio pragmático respecto al proceder de lo que uno hace. Por ejemplo, en ese ámbito del panadero sería mucho más útil que un filósofo, porque el panadero al final del día produce un pan y ese pan es comido y me lo como yo. Pero Claro. en ese sentido pragmático de la labor del filósofo, uno podría decir, bueno, el académico de la facultad de física, el académico de la facultad de biología, tampoco hace pan en el día. Y hay muchos académicos increíbles que se van a morir sin hacer un gran aporte específico a la humanidad. Lo que quiero decir es que esa crítica que se le atribuye a los filósofos es una crítica que se puede dar en cualquier tipo de ciencia, porque justamente la ciencia no avanza sola, o sea, Y no es lineal tampoco. Claro, son sumas de descubrimientos de muchos pequeños autores en muchas pequeñas cosas, y obviamente el que estudia la estructura celular de las patas de los insectos que se posan sobre el agua, por así decirlo, el aporte que él tiene él tampoco es algo que a usted le haga comer pan. Claro, por ejemplo, la física de Newton supuso un gran avance hasta que llegó la física de Einstein, y después fue una especie de retroceso para lograr un avance, pero ¿de qué nos sirve saber todo esto en la realidad? Claro, Bueno, probablemente si usted en está ese pegado a la caso- Tierra igual. Claro, probablemente eso permitió hacer muchos cohetes, pero... Es que eso es justamente lo que es a lo que voy. Y eso es lo que vamos a contar ahora, y que también es la utilidad de la filosofía. Claro, entonces al final, primero también contarle obviamente que del hecho de que, eso quería sacármelo de adentro, tenía que decir este punto, el hecho de que algunos filósofos no hagan cosas útiles, y yo digo bastantes, y por eso también historiadores, y por eso gente de laboratorio de física, no hagan cosas útiles y que se mueran en su vida haciendo cosas útiles, no se exige de eso lógicamente que, por ejemplo, la filosofía sea inútil, por así decirlo. Voy a poner un ejemplo en informática. Puede ser una persona que dedicó toda su vida a la optimización de el guardado de datos en dispositivos mecánicos, dígase disquete, dígase CDs. Esa persona total puede haber dedicado toda su vida a eso, y en la actualidad nosotros usamos plataformas como nubes donde guardamos datos, por lo cual toda la investigación de su vida fue profundamente nula. Entonces, Como Newton. ¿en qué sentido? Ah, Newton. Claro, lo que pasa es que con Newton, toda la física de Newton sigue siendo útil en el mundo sublunar, como se dice, y macroscópico. Justamente las dificultades que tiene Newton y la gracia Me falta terminar de ver Cosmos. Claro, la gracia de Einstein es que parece que la ciencia newtoniana no puede explicar por qué la Tierra atrae la Luna, por así decirlo, de la forma en que la atrae, o cosas así, o por qué las partículas subatómicas tienen otro tipo de reacción. Entonces, como la física contemporánea einsteiniana es como una especie de amplificación del sistema newtoniano, por así decirlo. Pero claro, o sea, para tirar cohetes al espacio no es tanto Newton en la actualidad como sería un Einstein. Pero el punto es justamente eso, mostrar que por el hecho de que un investigador en todo tipo de disciplina, todo tipo de ciencia, no haga un aporte significativo a la humanidad con sus investigaciones, de eso no se sigue que su disciplina en general sea inútil. Porque créame que la mitad de los científicos se pasa toda su vida no descubriendo nada importante. Pero sí armando pasos que después, o sea, y cosas científicas que se pueden reaplicar de algún modo a la realidad práctica. Claro, cada uno agrega unas palabras a un libro, por así decirlo. Son una palabra de un libro, que la palabra en sí puede no ser significativa para nosotros en el día a día, pero el capítulo completo o el libro completo es un gran salto para la humanidad. Entonces hay que ser muy humildes dentro de todo eso. Un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Claro, pero ahora vamos a lo que sí es la parte propositiva. Ya no excusamos, ya explicamos más o menos toda la situación. Vamos a la parte más o menos expositiva del podcast, porque igual en un esfuerzo de producción con la Cali encontramos 3 áreas o sujetos del mundo donde la filosofía ha hecho aportes pragmáticos, útiles, no menores. El primero lo va a enunciar la Cali. Número 1. La filosofía le entregó a la humanidad el pensamiento racional y científico. Polémico.
Bueno, nosotros quizás esto hubiese estado un poco, o habríamos expresado, o lo expresamos en el podcast de los inicios de la filosofía acerca del paso del mito al logos. En el video. En el video y en el podcast, podcast que no existe. De hecho existe 2 veces. Si alguien por alguna razón quisiera escuchar horrible algo, como una gaita, claro, un podcast con una gaita, se lo podíamos enviar. No nos hagan eso porque después nos van a pedir que nos envíen. Pero el punto es que ya habíamos reflexionado un poco de este tema hace un par de semanas, 2 veces. Y en el fondo toda la ciencia también es un derivado de la filosofía, en el sentido de que surge también de ella por la pregunta racional o la búsqueda racional de respuestas en el cosmos. Por ejemplo, Tales de Mileto no solamente propuso que el Arjé era el agua, y que así todo saldría de esta materia orgánica, que sería de esta materia primigenia, perdón, que sería el agua, sino también tenemos que hizo contribuciones importantes a la geometría. Claro, y esto es porque más que nada la filosofía es el paso del mitos al logo, es decir, el abandono de la creencia mítica para explicar la realidad, y le da a Occidente, por lo menos, y en cierto sentido al mundo, la herramienta de explicar la realidad a través de medios racionales. O sea, si eso, desde Tales de Mileto hasta la conquista del planeta Marte, que va a ser probablemente unas cuantas décadas más, es Tales y la filosofía y el inicio de la filosofía son el primer eslabón de todo un proceso. Es decir, no lo notamos en la actualidad, pero en ese sentido todos los avances científicos que tenemos en la actualidad, o de la medicina, o como les dije, de la tecnología, son de cierto modo por este giro en la forma de abarcar el mundo gracias a Tales de Mileto. Entonces, ya no se percibe el mundo míticamente, sino que activamente se trata de descifrar en el fondo las mecánicas del mundo. De manera racional. De manera racional. Antes las mecánicas están entregadas por el mito. Porque llovía, porque los dioses... Era algo pasivo en el fondo. Claro. Ahora el hombre realiza una búsqueda activa para descifrar en el fondo, como dije, al mundo. Por eso cuando Tales, nosotros hablamos del inicio de la filosofía, y usted lo puede buscar en Wikipedia, en cualquier lugar, sobre el inicio de la filosofía, es al mismo tiempo el origen de la ciencia, en cuanto tal. Y ahí como recordarle, porque uno siempre se enfresca en esta discusión, cuando dice la filosofía ciencia, es totalmente discutible todo eso. Yo siempre lo tiro como para jugar un poco la situación, pero efectivamente en los tiempos, por ejemplo, de la filosofía clásica, no hay una distinción entre filosofía y ciencia. Y de hecho, las ciencias que conocemos en la actualidad, la biología, la física, la química, etc., eran conocidas como filosofía segunda, porque la metafísica, la filosofía tradicional es la filosofía primera. Ahí esto es para todo un podcast, obviamente, pero justamente no es hasta, por ejemplo, hablando de Newton, que tú hablabas de Newton, donde Newton entrega todas estas leyes más o menos de la mecánica, se llama filosofía primera. O sea, sí creo que se llama así el texto específicamente de Newton. Principia filosofal. Claro, porque justamente Newton no tiene una separación específica de que la filosofía y la ciencia fueran cosas diferentes. En la actualidad, cuando uno habla con un científico o con un alumno cualquiera de universidad, de colegio, y le dice, oye, la filosofía es ciencia, claro, tiene la idea de las ciencias positivas, es decir, cuantificables, mesurables, la física, los datos, los números y las ecuaciones, como significado de ciencia. Pero eso es una impresión relativamente contemporánea de lo que es la ciencia, y la mayor parte de la historia de la humanidad, la filosofía ha sido parte de las ciencias, o mejor dicho, las ciencias han sido parte de la filosofía hasta la hiperespecialización de cada una de estas líneas en la modernidad. Entonces, eso como dato, como para decir que la filosofía le entregó a la humanidad la ciencia. Yo creo que no es menor, no sé si ustedes se imaginan. Por lo menos la intención de la ciencia, y con muchos filósofos hay propuestas científicas muy interesantes, pero en el fondo lo que queremos recalcar es que la filosofía significa el pensamiento racional. Entonces, y con eso llega la ciencia. Claro, y por eso que podemos saber que, cosa obvia, Aristóteles no solamente lo conocemos por la filosofía, sino que también estudió botánica. Hay textos de botánica que entregó, textos de jurisprudencia, obviamente, revisión de la ley, etcétera, pero textos incluso relacionados al clima. ¿Con qué tiempo? No había Netflix. Claro, cosas así. Pero esa actitud la vamos a ver en diversos filósofos de la historia. Estoy pensando, por ejemplo, en Al-Farabi, que no solo era un gran filósofo, sino también hizo grandes aportes a la medicina, por ejemplo, al mundo de la salud. Yo quiero decir, perdón Camilo que te interrumpa, pero es que era algo que quería decir cuando hablamos de Newton de nuevo. Yo quedé tan
tan picada y frustrada con Cosmos y con Neil deGrasse Tyson en específico porque estaba mostrando en el capítulo de Newton, estaba mostrando ya cerrar el libro y entregar el Principia Filosofal y no sé qué. Y Neil deGrasse Tyson dice, y todo esto no sería posible sin... Y yo pensé, la filosofía. Pero dice otra cosa y omite completamente la filosofía. Me sentí peor que Leo DiCaprio sin los Oscars. Es que justamente, claro, porque a uno... Es que eso, la distancia histórica nos hace olvidar que el concepto que incluso manejaba Newton era de filosofía. Y es porque, como les dije, la gracia o desgracia de la modernidad es la hiperespecificación. Eso lo sabrán mucho mis alumnos, a los que le hablaba varias veces en los ramos de la hiperespecificación. Pero el tema es que, claro, para que la física sea más eficiente tienen que haber filósofos, digamos, o científicos, porque no hay una diferencia sustancial en ese momento, que se dediquen exclusivamente a estudiar la física. Otros filósofos científicos van a estudiar específicamente la biología y así sucesivamente, hasta el mundo contemporáneo, donde parece que esas disciplinas ya no dialogan entre ellos y por eso la filosofía parece quedar cercenada del mundo de la ciencia. Y obviamente a la filosofía le pasa por encima la crítica de la posmodernidad, la crítica del método, etc. Entonces también es discutible si la filosofía es ciencia en cuanto ciencia. Hay mucho relativismo, mucho Derrida, muchas líneas de ese estilo. Claro, que van a cuestionar. La capacidad de la filosofía para cuestionar es tan grande que es autocuestionable. La física no llega al punto de discutir acerca si la física es física, pero la filosofía puede discutir sobre si la filosofía es filosófica. Eso. Continuemos. Bueno, el segundo punto, donde la filosofía es útil, ha sido en los avances de la lógica, la matemática, la ciencia y la tecnología. Polémico. Sin la filosofía no habríamos desarrollado pensamientos como la lógica, como el lenguaje binario o el código binario. Claro. La matemática probablemente Descartes, a muchos nos gusta que quizás no nos gusta, que nos dividió en dos, pero el tipo hizo avances brillantes en matemáticas, todo el plano cartesiano. La filosofía, o sea, la geometría analítica. La geometría analítica, gracias Camilo. Claro, estoy pensando por ejemplo en los estoicos, que muchas veces nosotros los vamos a asociar a una propuesta moral, a un estilo de vida, a la búsqueda de la felicidad, pero uno de los grandes aportes que hicieron los estoicos fue a la lógica. Los modus ponens, etcétera, todo, más o menos todos estos conceptos vienen de la reflexión estoica, y estas leyes lógicas o estas reflexiones o conclusiones lógicas a las que van llegando son la forma en que la tecnología, los computadores, todo lo que está dentro de su computador en estos momentos o celular con el que está escuchando, el lenguaje de su computador, claro, funciona bajo leyes lógicas. Y gracias a mí. Por lógica se deriva Cali, filósofa, el lenguaje del computador, filosofía. Claro, de hecho acaba de cometer una falta lógica, ¿cómo se llama? Una falacia. Claro, una falacia. Pero claro, todo lo que es como el método inductivo, deductivo, todas las leyes más o menos con las que se rige el mundo de la tecnología es al final de cuentas leyes lógicas, y el desarrollo de la lógica matemática, de la lógica y la matemática y la lógica matemática ha sido hecho históricamente por filósofos. Incluso en la actualidad uno dice, la gente que se dedica a la lógica está en el departamento, no sé, generalmente donde yo estoy está en el departamento de filosofía, no mucho en el departamento de matemática. Obviamente la lógica aplicada o matemática aplicada sí estará más cerca del mundo de la ingeniería, pero los grandes problemas lógicos se discuten más en el departamento de filosofía. Y de hecho en la actualidad la filosofía analítica, que obviamente le aporta mucho al mundo de la tecnología y la ciencia, es una de las líneas más fuertes de la filosofía. Muchos filósofos analíticos eran médicos. También. Estoy pensando, por ejemplo, de la mente también. Claro, Russell, Kripke, gente así, Rorty, Frege, son matemáticos. Al final de cuentas, Husserl también viene de la... Y ante la presunta objeción de no son los matemáticos los que le han aportado la filosofía, mi respuesta es objeción denegada. Claro. No, mentira. Lo que pasa es que todas las ciencias, yo creo, al final, en última instancia, son filosofía, al preguntarse por las primeras causas de una ciencia. Entonces, la lógica es lo más abstracto de la matemática, y en ese momento ya es filosofía. Claro, no voy a decir que por la misma razón cuando uno obtiene el grado de doctorado se le conoce como PhD, y PhD es el resumen de Philosophy Doctor. Entonces, incluso aunque usted estudie ingeniería,
el grado más alto del ingeniero es el doctor en filosofía. Obviamente el PhD estoy inventando, en historia, un PhD en matemática. Pero usted alcanzó el grado de filósofo en esa disciplina, por así decirlo. Obviamente hay una... Bueno, no quiero entrar más en la discusión. Así que para los que menosprecian a la filosofía, nunca saquen un PhD. Qué fome. Hoy me tragué un candy hoy día. Ya. Entonces, un Tony, quería decir un premio Tony. Estoy risueña. Sí, entonces quedamos con... Bueno, y el tercer aporte de la filosofía que podamos... Eso. Turun. Es la política y la economía. Así es, porque quieren que les diga, porque el mundo que nos toca vivir, el mundo que hemos vivido constantemente, no lo ha hecho un técnico en política, no sé si podríamos llamarlo un cientista político, etc. Un estadista, un diputado. Claro, su diputado, su senador, que usted llama su político, su concejal, son, por así decirlo, técnicos de la política, en el sentido de que están incrustados en un sistema al que ellos son, de cierto modo, parte, que se eligen. Pero la pregunta, claro, la verdadera política, la democracia, por así decirlo, el sistema, por ejemplo, la división de los poderes en una república, o el concepto del mercado, por así decirlo. O el Estado, o la concepción del Estado moderno. Claro. Son cosas que no se las debemos a los políticos en sí, es decir, a sus diputados, sino que se las debemos a los filósofos. O sea, no sé, Platón tiene una teoría política, más allá que se lleva a cabo, pero por ejemplo cuando Aristóteles ve los sistemas, las formas de gobierno, él está haciendo una filosofía política. Incluso, pero Aristóteles uno podría decir, pero lo que pasa es que igual no está aportando, porque Aristóteles está... nombrando formas de gobierno. Ok, yo se lo creo, pero por ejemplo Montesquieu es un filósofo que elabora la teoría de la división de los poderes del Estado y es una de las formas con la cual funciona el mundo. Y Hobbes también, gracias a Hobbes tenemos la teoría del Estado moderno, en el fondo de comprender qué había pasado en la modernidad con el Estado. Claro, el concepto de autoridad. Y no solamente como que lo escribió en un libro, sino que además escribió los fundamentos del Estado moderno, que no solamente ayudan en la teoría, sino que en la práctica para las constituciones, al momento a los políticos para escribir, no sé... La legislación, las cartas magnas, las constituciones... Y por otra parte la economía, bueno, lo mismo, uno piensa ahora en la economía o el economista y se imagina un ingeniero comercial, un economista, etcétera, como le dijimos, pero justamente ellos son técnicos de una teoría filosófica que lo antecede y en ese caso, bueno, por ejemplo Adam Smith... Creo que es relativamente nuevo que los economistas escriban realmente números y ecuaciones en sus escritos, más allá de la especie de... No quiero llamarlo así, pero de ciencia social, de alguna manera redactada con palabras. Claro, cuando Adam Smith escribe su teoría económica, por así decirlo, no sé, tendría que meterme a verla específicamente, pero no hay una ecuación ahí, no hay cálculos, no hay gráficos, no hay tortitas estas divididas. Y como tú decías, justamente es porque la economía se ha movido en la modernidad hacia una ciencia técnica, una disciplina técnica, no sé, por así decirlo, es que justamente el economista es una persona que trabaja con gráficos en la actualidad, como el sociólogo más o menos que tiene que hacer encuestas para adaptar todo este conocimiento. Pero efectivamente hace 100, 200 años el concepto de economista era justamente una persona muy cercana a la filosofía, y es por eso que cuando uno habla de filosofía práctica en la Edad Media, por ejemplo, y esto lo dice Volpi, como lean a Volpi, en la filosofía práctica se une la política, la ética y la economía, porque son ciencias humanas de la libertad humana, del quehacer humano en el mundo. Y esas son las filosofías. Y no estaban separadas todavía. Claro, y esa es la filosofía práctica. A mí me interesa mucho eso porque justamente es política, ética y economía, que son cosas que igual me gustan mucho. Y obviamente la filosofía teórica va a estar en lo que es la física, la metafísica, etcétera, etcétera. Usted agregue las ciencias tradicionales. Eso es un tema que yo encuentro relativamente interesante. La economía, el mundo económico al que debemos, con todas las quejas que uno tenga, por ejemplo, sistema liberal, marxismo, todo eso, son hijas de filósofos, no hijas de la gente que está haciendo la transacción en estos momentos de las bitcoins, por así decirlo. No esperaba eso. Claro. Pero bueno, ahí tenemos nuestras 3 materias en las que la filosofía ha sido útil. Uh-huh. No sé si tú quieres agregar algo más. No, en general no, o sea, no quiero agregar nada más. Nada más. Esperamos que les haya gustado este podcast.
Entonces sí, ¿puedo agregar algo más? Sí. Perdón, me por supuesto. retrotraigo, porque al final simplemente una precisión, porque como decía un amigo, ante la pregunta de para qué es útil a un filósofo la filosofía, lo que se le pregunta en verdad más o menos es cómo lleva plata a su casa. Claro. Porque el panero cuando vende pan lo vende por plata y la plata la lleva a casa para comprar cosas. Entonces, al final, ¿qué hace el filósofo? ¿En qué sentido útil la filosofía? No solo como profesor de filosofía, para crear nuevos filósofos, o profesor universitario, pero más allá de eso quería decir como que, ¿cuáles son las razones útiles para que usted, que no es filósofo probablemente, para que usted que no está escuchando, que estudió otra cosa, o no ha estudiado nada, o quiere estudiar algo, o se dedica a cualquier otra cosa, que está muy bien y el mundo es muy diverso y eso es muy agradable, ¿por qué uno debería estudiar filosofía? No en el sentido de estudiar así, vamos a ver qué dice Platón en la traducción de esa palabra, sino que justamente por qué estaría escuchando este podcast, o por qué es conveniente igual ver esos videos de YouTube de filosofía, y por qué si tiene ese tiempo libre sería simpático que leyera a un diálogo de Platón o el discurso del método de Descartes, porque la filosofía igual tiene utilidades pragmáticas, que es por ejemplo el pensamiento crítico. Leer filosofía... Claro, expande la mente también. Claro, Te ayuda, es el mismo, es por qué comenzaron en el fondo lo que decíamos en el video. Por lo mismo que comenzaron los filósofos a filosofar, nosotros seguimos filosofando, que es la búsqueda de explicaciones racionales al mundo. Claro. Entonces, en el pensamiento crítico es justamente que yo antes de la filosofía, y ni siquiera tan antes, ya metido en la filosofía, cuando estaba en el colegio, yo creía muchas cosas. Un día voy a contar más o menos mi vida intelectual, como ha pasado. Pero yo, claro, yo era más conspiranoico en el colegio, porque igual uno es joven, entonces es como excitante más o menos que el mundo se te muestre de una manera semi-oculta o velada. Entonces yo era más conspiranoico en el colegio, y a medida que me metí más en la filosofía, me volví menos conspiranoico y menos místico. ¿Eso de una vida más aburrida? No, porque al final, claro, uno tiene más herramientas intelectuales para afrontar los problemas, los dilemas. Uno ya no se compra todo lo que ve en las redes sociales, por poner un ejemplo nomás. Uno ya no acepta los slogans políticos que uno ve de repente también en redes sociales a la primera, sino que la mente de uno, en cierto modo, trabaja de manera más crítica, obviamente, en ese ámbito. Tenemos más filtros para pasar las cosas, tenemos más quejas, más cuestionamiento, que para mucha gente quizás no es tan evidente, pero claro, uno, no sé, estoy inventando, cuando ha leído mucha filosofía política, ya los eslogans uno dice, ya, pero esto está totalmente desmentido o criticado en tal texto, o cuando uno lee, esto tiene que ser así porque es lo bueno, y uno dice, a ver, ¿cuál es la categoría de bueno que está usando acá? Acá hay un pragmatismo, aquí no sé qué, ¿cachai? Al final uno tiene más como herramienta en el cuerpo para someter a juicio las impresiones del mundo que le van llegando. Y la última parte también, como decía la Cali, eso, la apertura de mente, justamente entender que el mundo no se reduce a la biología, no se reduce a la física. Y yo creo que enseña quizá, así que no es muy arrogante de mi parte decirlo, mayor tolerancia. Uno se da cuenta que hay muchas posturas con muy buenos argumentos. Que pueden estar equivocadas de todos modos, que podemos estar equivocados de todos modos, nosotros también. Y yo creo que eso enseña más tolerancia, más respeto. En general, el ambiente filosófico es un ambiente muy respetuoso porque está encauzado a un mismo propósito, que es eventualmente encontrar una cierta verdad o un cierto acuerdo. Pero a pesar de que se arman discusiones, etcétera, siempre es desde la postura del respeto y de apelar a los argumentos, a lo racional, más que a cualquier otra cosa. Sí, yo creo que eso también son mecánicas que funcionan en el mundo contemporáneo y que son útiles como persona, o sea, una persona más tolerante. Como dije, la idea de que Sócrates dice que solo sé y que nada sé es una herramienta que pragmáticamente nos posiciona a cada uno de nosotros ante la pregunta de ¿soy dueño yo de la verdad? La respuesta es que probablemente no, porque no estoy seguro de eso. Y por ende la persona que está al otro lado de la vereda, sosteniendo una idea política contraria a la mía, es igual de viable de que esté la verdad como que esté lo cierto como yo. Entonces creo que uno empieza a ver el mundo de una manera más pluralista, más abierta, y que justamente gracias a esta idea de la filosofía de reconocer, por ejemplo, nuestra propia ignorancia. O sea, no es solo que no sabemos, qué pasa después de un hoyo negro, sino es que tampoco sabemos si mi postura de derecha o izquierda es la correcta, si mi postura liberal o conservadora es la correcta, si mi postura respecto a cuál o tal tema es la correcta. Es abrirnos a la incertidumbre de que no necesariamente tenemos la verdad. Así es. Eso. Ese fue mi ya, nota al pie. Ese fue la nota al pie.
para no seguir alargándonos, porque prometimos que este iba a ser un podcast más corto. Es más corto que muchos. Es más corto que muchos. Esa era en la corrección, es más corto que muchos. Claro. Muchas gracias por acompañarnos en este comeback de filosofía y humor. Recuerden seguirnos en redes sociales. Recuerden seguirnos en redes sociales, visitar nuestra página web, que es filosofiayhumor.com. Pueden dejar comentarios ahí, pueden acceder a contenido exclusivo, o en realidad a todo nuestro contenido, mejor dicho, que está distribuido a lo largo de todas las redes sociales. Hay contenido exclusivo igual, que no me acuerdo cuál era, pero cosas que nunca hemos publicado en redes sociales. Misterioso. Sí, no, y vamos, bueno, ya no les cuento porque le dejo para otro. Ya, muchas gracias nuevamente, esperamos enfrentarnos nuevamente. Claro. Y por enfrentarnos me digo estar enfrente, no... Ese enfrentarnos. No enfrentarnos en una pelea, bueno, que no sé si pelearon con nosotros en este podcast. Claro. Frentarnos, es decir, frente a frente. Ay, maldición. Cali, ¿qué me pasó? Ya. Eso, ya hasta la próxima. Adiós. Chao. Chao.